Cuba es una isla rodeada de mar. Para muchos turistas, sus playas son una postal perfecta. Pero para muchos cubanos, llegar a ellas ya no es tan sencillo. ¿Cuánto cuesta, Siboney? Que están cobrando más de lo que debe de ser. Por eso, hoy fuimos a una playa cubana para vivir la experiencia completa. Antes el tiburón venía y la gente salía corriendo. Ahora el tiburón viene, que tiene que salir corriendo el tiburón porque la gente le pega el diente. Y comprobar cuánto cuesta realmente llegar. 700, 600, de ida y vuelta, ya se te va el salario completo. Langosta, camarones, mojitos. Estar allí Bueno, vamos a probar. y disfrutarla. ¡Es su marca! ¡Listo! ¡Dale! Esta es la realidad de recrearse en Cuba hoy. Señores, estamos en pleno verano y hace un calor aquí que me estoy derritiendo. Fíjense si hace tanto calor que la sensación térmica está en 36 grados Celsius. Y ahora mismo estamos en el Palo de Laura, una de las zonas donde la gente viene a coger transporte para poderse trasladar hacia la playa. Eso que ustedes ven ahí es un piscicorre y eso es lo que vamos a tener que coger. Pero seguramente ustedes me están preguntando, bueno Luis, ¿y por qué tú no coges una guagua? Eso te va a salir más barato. Bueno señores, no podemos coger guagua porque las guaguas brillan por su ausencia. Y tienes que venir con tu billetera preparada porque un viajecito de esto te puede costar gran parte de tu salario. Pero antes de coger un transporte para irnos para la playa, primeramente tengo que explicarles cómo fue que llegamos aquí. Señores, nos levantamos con un deseo de ir a la playa hoy. Yo sí tengo deseo de bañarme, de recordar que es ir a la playa porque hace rato no voy. Creo que la última vez que fuimos a la playa fue el verano pasado. Tengo un sueño. Entonces mira qué lindas ventanas abiertas. Esas ventanas nosotros las dejamos así para que entre todo el aire por la madrugada. Y nos levantamos con corriente, que eso es algo bueno. Bueno que es algo extraño. Señores, miren esto, miren esto. Esto no es algo normal. Esto no se ve todos los días. Poder usar este televisor y que no sea como artículo decorativo. Hasta mira para allá, hasta el ventilador está encendido. Ese ventilador yo no lo enciendo hace cuánto, mi amor. Y entonces hoy vamos a usar las cosas que ustedes saben que no se pueden usar cuando no hay corriente. Bueno, señores, y a preparar el desayuno se ha dicho. Ya yo me bañé, me acicalé, Ya el desayuno está preparado. me quité la barba, me despojé de todo el pelo que había en mi cara. Yo le estaba diciendo a Leo que esa sensación así rica que se sentía antes de poder ir a la playa. Yo creo que yo no dormí el día anterior esperando. Con una emoción, con una ilusión. Incluso la gente preparaba la comida antes para podérsela llevar a la playa. Nosotros vamos a vivir la experiencia en la playa, vamos a consumir lo que se oferta en la playa para que ustedes puedan ver el precio y para que puedan ver todo. Así que nada, vamos a desayunar. Sí. Entonces vamos a mostrarle ahora qué vamos a llevar porque tenemos que llevar algo para la playa. Aquí está la mochila. La mochila. Y lo primero es la toalla que no puede faltar, que se le abrió un huequito porque pusimos un incienso allá arriba y cuando se consumía el incienso le abrió un hueco. Eso es protector solar. Que no puede faltar porque el sol de Cuba... ¿Y qué más llevamos? Y agua. 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 Y el dinero, por supuesto. Obvio. Que esperamos no gastar mucho. Esperamos. Vamos a ver qué pasa. Señores, y ya llegamos. Estamos aquí en la parada donde se coge el transporte para ir a la playa. Y mira cómo yo vine. Observen el en outfit Yo vine en chancletica, pero él, si yo le enseño el outfit de él, él parece que va, yo no sé para dónde. Pero bueno, mira acá. No, yo me puse zapatos porque esa era mi chancleta. Pero tú te la cogiste porque a mí me hacían ampolla. Yo me tengo que comprar una chancleta porque las chancletas mías no me gustan, me dan pena. Mira, apareció un carro. Vamos a ver si descarga y va para la playa, que para nuestro destino. Tienes que preguntarle al hombre, ¿ya? ¿Pase por ahí? Y ya que iba para nuestro destino, le preguntamos el precio. ¿Cuánto cuesta, Siboney? Pero para nuestra sorpresa, el hombre no nos quiso decir el precio en voz alta. Es un misterio ¿Cómo? precio. Pero dilo ahí. Pero dilo. El misterio es que él me señaló con un número 7 en la mano, porque parece que no puede decir el precio. ¿Pero por qué? Es misterio, No sé. o sea, al final tenemos que pagar igual. A veces el precio que ellos deben de cobrar es un poco más barato que eso. Porque lo que pasa es que cuando tú ocultas el precio y tú no lo quieres decir es por algo, ¿entiendes? Porque están cobrando más de lo que debe de ser. Por eso. Bueno, míralo aquí. Entre los dos son 1.400. Sería. Señores, qué calor. Esto parece... mira, dice él que esto lo parece que un no vio. horno. Dice él que tú un carro de Dios, que fuimos bien tratados.
¿Qué más? Sí. Un evangelista, un carro de... Hay muchos jóvenes aquí. Ustedes también van para la playa a gozar también. Nos estamos derritiendo, señores. Estamos sudando la gota gorda. Señores, díganme por ahí abajo en los comentarios si ustedes son team calor o team frío. Yo lo tengo clarísimo. Bueno, señores, ya acabamos de llegar a la playa. Esto que ustedes ven aquí atrás es Siboney. Es una de las playas más visitadas. No es una de las más bonitas, pero es una de las más visitadas por acá por la gente de Santiago. No habíamos puesto un pie en la arena cuando un señor que no conocíamos de nada se nos acercó y nos ofreció esto. Ahora vino el compañero, nos ofreció, ¿no? Un servicio. Cama, sombrilla, de todo, y como comida. Entonces, ¿cuánto más o menos saldría? Me cogió la CNN. ¿Cuánto? Me cogió la CNN. La cama vale 300 pesos, la sombrilla vale 500. Ya. Hasta las 6 de la tarde. Vamos a coger 2 camas y una sombrilla. Ya, entonces serían 1100, ¿no? Ya, y muchas gracias. Ese laguito que tú ves ahí a veces tiene como que mal olor porque parece que como que un agua que se estanca y ese es un olor como que a pescado así y Sí. demás. Sí, ese es. Ustedes saben que Luis odia el pescado y el olor también. Pero entonces, ¿qué te parece el olor de la playa? Súper rico, o sea, no el olor, o sea, el ambiente, la brisa, el paisaje, Sí. eso sí me parece Es que bonito. te cambia el estado de ánimo, te cambia Sí. el mood. Es como Sí. que venir a la playa te restaura. Y creo que también vienen turistas, porque bueno, mira, allá donde tú ves hay un carro que no parece un carro cubano. Entonces, señores, estos son los precios del restaurante que reside allí. Sabor Cuba se llama. Se hace servicio a playa, que es lo que él está haciendo con nosotros. Estos son los precios. Hay langosta, camarones, hay coctelería, mojito, Cuba Libre, piña colada. Todo lo que sale, lo que está aquí sale. Ok. El muchacho está poniendo la sombrilla aquí en la playa. ¿Una qué? Con una pala. Ah, sí. Se puede decir que ya podemos sentarnos a descansar acá. Ay, Te vas a sentar en en, el la, menú. en la tumbona. La gente afuera le dicen a esto tumbona también. Tumbona, camilla, no sé cómo Sí. le dicen. ¿Cómo le dicen ustedes en su país ¿Cómo le bueno a dicen eso? ustedes a esto? ¿Tú pediste una sola o dos? Yo 2, ahora van a traer la otra. Para los dos, una para ti y una para mí. Para que no me cojas del lado. Yo iba a decir lo que yo recuerdo la última vez que vinimos aquí. Bueno, la última no, el año pasado. Ay, no me da pena. Dale, mi amor. La vez que yo vine por primera vez aquí con Leo. Ve al mes de conocernos. Sí, al mes de conocernos. Yo vine aquí con 400 pesos porque en ese tiempo a mí me daban 1000 pesos semanal y yo dejé 400 pesos para poder venir. Resulta ser que me quedé sin dinero aquí en la playa. Yo casi que pagué todo, pero él tenía una pena. No me había dicho que tenía nada más 400 pesos. Entonces yo le compraba las cosas y él estaba así como que acongojado y esa. Fíjate que él me decía, ¿qué tú tienes? Yo yo no tengo nada. O sea, a mí me daba pena realmente porque es como que te quedes sin plata en la cita. O sea, como que de por sí hay videos que vino un hombre y nos hizo una serenata. Una serenata. Sí, que me cantó a mí, yo como con cara de circunstancia. Vamos a ponerlo. Me parten el cubo, me tienen mareado. Ah, mi amor, ¿y tú te piensas quedar con esos zapatos puestos? ¿Cuándo tú te los vas a quitar? Ah, no, pero yo me voy a quitar todo esto ahora. Quítate eso, dale. ¿Y el hueco en la media? No hay hueco esta vez en la media. Oye, a mí me han dicho que yo estoy regalando los pies gratis porque hay gente que le gusta ver el pie. Entonces yo estoy mostrando mis piececitos Los de gratis. fetichistas de los pies. Enseñando los pies de gratis. No, que va. Este chamaco no le sabe al ganar dinero. Señores, y una cosa que me llama la atención es que la playa está relativamente vacía, ¿saben? Bueno, aunque en este último tiempo venir no es algo tan fácil. Como antes, cuando antes tú venías, ¿te acuerdas? A la playa y te encontraba cantidad de personas llenas, pero no. Me encanta eso allí, mira, eso allí, eso donde tenemos que tirarnos allí ahorita.
enseñar a la gente para que vea cómo es lo rico que se siente. Malo es, señores, que nosotros para poder ir allí no podemos dejar las cosas acá porque andamos nosotros dos. Tenemos que llevarnos todo para allá para no correr el riesgo de que nos roben, porque no queremos que nos roben acá. En ese momento el señor del servicio de playa nos traía las 2 piñas coladas que habíamos pedido. Cada vasito de esto, ¿cuánto cuesta? 900 pesos. 900. 900. Esto es un lujo realmente. Ahora, a probar a ver si sabe tan rico así. Ay, lo que tiene bastante alcohol. Está buena, pero tiene bastante alcohol. Le echó demasiado. O sea, Sí. Hoy está haciendo mucho oleaje. Miren las olas. señores, tuve que dejar a Leo allá atrás cuidando las cosas para poder venir aquí a comprar un coco, señores. Ya ustedes están viendo. Tío, buena, vamos a despacho un coco. Bueno, ya al final pudimos comprar el coco. Ahora vamos a ver dónde está Leo, que me debe estar esperando ahí preocupado, porque ya ustedes saben. Bueno, señores, pero antes de meternos en la playa tenemos que echarnos protector solar, porque yo no quiero salir más negro de lo que yo soy ya. Te tienes que echar tú también. Tienes que echar tú también porque tú eres blanco, entonces los blancos se ponen rosados. Esta piel tan fina no puede maltratarse por este sol tan fuerte, entonces yo tengo que echarme bloqueador. Que digo que a mí me da una gracia porque aquí vienen varias personas porque están pegando A pegar tarro. y le da Ser infiel. y le da una pena porque como ya saben lo que están haciendo y esto es una playa pública, yo estoy con el teléfono, imagínense tú. Pero yo no puedo dejarle grabar por eso, o sea. Y en ese momento fuimos rápido para la playa para echarnos un chapuzón de esos ricos, De esos que te restauran la vida, señores. riquísimo. Miren, ahora Luis sí fue a bañarse mientras yo salgo porque ustedes saben que hay que cuidar las cosas aquí afuera. La verdad, desearía que ustedes pudieran estar con nosotros aquí para que disfrutaran de esto igual que nosotros lo estamos disfrutando. Aquí las playas son muy ricas. Y Luis, como siempre, socializando. Él ya se encontró a alguien de su pueblo y entonces ahora está hablando allí con él. Y ahora se metió Leo, señores. Miren para allá. Eso es un pececito, eso no se ve. Eso también es un pie. Él un pececito nadando. Ya va saliendo. Ya tiene que salir ya, porque ya. ¿Me extrañaste? Obvio, ¿cómo te voy a extrañar? Qué bobo. Señores, y ya traen las pizzas por ahí. Ya están trayendo la comida ya. Luis, ¿ya están trayendo las pizzas? ¿Sí? Ah, sí, mira la de atrás, qué rico. Oye, estábamos esperando. Decía, ¿dónde están las pizzas? Pero, bueno, señores, y antes de comernos la pizza, tenemos que comprar algo ligero, algo líquido. Voy ahora a buscar lo que es un refresco, algo para tomar. Y lo que me estoy dando cuenta es que todos son restaurantes que venden comida, que venden refresco, lo que vamos a buscar ahora mismo. Pero que, señores, un plato de comida aquí te puede costar 4,000, 5,000 pesos cubanos. Y entonces es demasiado caro para un cubano ahora mismo comprar aquí. Sí. Yo dándome cuenta que te has comido prácticamente la pizza completa. Mentira, eso es una falacia. ¿Y tú no has probado la pizza? No, no la he probado. Pero un pedacito, dale. Está buena. ¿Está buena? Y el jamón está rico también. Sí, el jamón está rico. ¿Te gustó? Me encantó. Lo que creo que con esta nos vamos a llenar los dos. Ya con una ya. Oye. Dale, vamos a comer. Tío, ¿qué es eso? Pulpo. Pulpo. Ah, ya. Para las personas que les gustan las cosas marinas. Señores, yo ya estoy lleno, repleto, ya estoy ya. Es que con el refresco que tú compraste, como es gaseado, esos refrescos suelen llenar. Y más la pizza esa que tiene una masa poderosa, imagínate. Vinimos a matar el hambre aquí a la playa. Ahora a Luis se le acaba de ocurrir la brillante idea
de tirarnos por el muelle que está. Bueno, eso no es tan peligroso, eso es rico. Locuras para que se sienta. Nah, pero eso ya no es una locura, ya no es la primera vez que lo hacemos. Bueno, una locura para que no sepa para el que no sepa nadar. Es una locura. Ah, bueno, sí, porque eso es hondo, pero es rico, es divertido. Todo el que viene aquí no se puede ir de esta playa sin hacer eso. Y yo estoy descalzo, mira para abajo. Estamos descalzos. ¿A quién no le gustaría estar aquí en estos momentos, eh? Ten cuidado, ¿Está caliente? Corre, que está caliente. Claro, si no me puse chancleta. Lo hice corriendo porque está caliente la arena. Mira qué cosa más linda, mira. La playa de este lado, como ustedes están viendo. Y la montaña. Mira esa cosa más linda. Montaña. Yo no sé si ustedes en su país están acostumbrados a ver esto tan lindo. Y esa casa que está ahí arriba, ¿de quién era la casa esa? No sé, pero esa es una de las casas más famosas de aquí. Esa pelota, Sí, todo el una mundo pelota. sabe que es Siboney por la pelota esa que hay allá arriba, mira. Sí, Hay como una pelota. Eso se ha deteriorado un poco por el ciclón, creo que pasó y demás. Es que han pasado muchos ciclones por aquí. Pero ya llegamos a la parte donde nosotros queríamos venir, que es la parte de este muellecito que está acá. Que cada vez que nosotros venimos, siempre nosotros nos tiramos de la punta allá aquella donde está aquel muchacho. Siempre nos tiramos. Mira esto, qué lindo. Entonces, todo esto del lado de aquí es hondo, ¿no? Sí, hondo. Por eso yo te digo, hay que saber nadar para poderse tirar. Hondo De este y el lado. oleaje está fuerte. Sí. Y por supuesto nosotros tenemos que intentarlo, porque venimos aquí. Obviamente. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a tirar Claro, tú te tiras para que la primero. gente vea y entonces tú te tiras después. Ya, perfecto. Vamos a hacerlo así. Miren las vistas, qué bello está todo esto, señores. Miren qué lindo. Vamos, en su marca. ¿Listo? ¡Dale! Está rica, ¿eh? Ahora, dice Luis que ahora como él sube, el pescador le está diciendo que por allí. ¿Está fuerte? Está fuerte. Yo me asusté cuando el muchacho me dijo que era por aquí, porque yo estaba por allá, pensaba que subía por ahí. Llegué. Te desespera, ¿oíste? Porque lo que pasa es que nos tiramos del lugar donde no teníamos que tirar. Que era desde allá. Porque donde tú puedes subir es por aquí. Que hay como si fueran unos escalones. Y ya tú subes, pero ya. Ahora te toca a ti. Dale, me toca a mí. Ya. Mira, a sus marcas. ¿Listos? Ya, dale. ¡Qué cosa más rica! Vaya. Señores, yo amo mucho el agua. Quien ha visto el video del río sabe que a mí me encanta nadar. Y aquí me sentía como pez en el agua. Bueno, ya ustedes ven la punta. Es allá, miren. Allá. Esa es la punta donde único se puede llegar, hasta allá. Y nosotros estamos acá. Las cosas están acá con nosotros. Y aquí la gente que está al lado se está tirando sus fotos. Que eso es algo típico acá. La gente viene y se tiran sus fotitos y demás y todo eso. Pero ven para acá. ¿Por aquí? Por aquí. Se me complicó un poquito el tema de subir, Te lleva. pero bueno, finalmente lo logré. Dime, ¿qué tal sentiste todo? Me encanta. A mí me encanta tirarme de estas cosas. Lo que estaba pensando cuando me metí al agua, que dicen que hay caribe en el agua. Caribe, por si tú no lo sabían, es como un bichito que hace que te pique la piel y te salgan ronchas y cosas así. Que eso normalmente suele aparecer cuando llueve y esas cosas, ni en verano. Pero bueno, hasta ahora no nos ha picado nada, así que todo está bien. A mí me encanta tirarme de lugares que tengan altura y cosas así. Yo sí soy muy intrépido para esas cosas. Entonces díganos ustedes qué les parece esta aventura con nosotros, de verdad. Estamos nosotros acá disfrutándolo. Ojalá ustedes lo estén disfrutando también. Mira, aquí se ponen ellos a pescar. A pescar desde acá mismo. Eso es como si fuera una bollita. Tú me dejaste con todas estas cosas como si yo fuera un guardabolso. Claro. Muchas de esas casas, señores, que ustedes ven ahí, todas esas casas que ven aquí también,
Se utilizan para rentar, para todo el que quiere disfrutar de la playa, de una piscina que tienen instaladas esas casas. Bueno, puede pagar para hospedarse 1, 2, 3 los días que quieran en esas casas, ¿sabes? Es una forma de sacarle dinero a la buena posición que tú tienes, que tienes tu casa, que tienes playa, que tienes... Claro. Obvio. ¿Usted viene a pescar? No, no. Ah, que dice él que no vaya a ser que se le vaya a romper la cámara viéndolo a él. No pasa. ¿La sardina viene a pescar? Sí. Ah, mire, Leo, él es una de las pescador, personas que viene a pescar. Porque aquí hay bastante para pescar. Ya no queda mucho porque la gente se lo han comido todo. ¿Cómo? Que ya no queda mucho porque ya la gente se lo han comido todo. se lo han comido todo. Sí. ¿Quién se lo comió? Pecado, ahora antes el tiburón venía y la gente salía corriendo. Ahora el tiburón viene que tiene que salir corriendo el tiburón porque la gente le pega el diente. Por el hambre, ¿no? ¡Claro! Pero ven acá y a ustedes le permiten pescar aquí, ¿cómo es? ¿Tienen que sacar un permiso? ¿Cómo? No, aquí no, pero los botes sí. Allí en la pesca de botes sí hay que sacar un permiso. Pero aquí en la Mócara no. Ah, ya, aquí no. Qué bueno, menos mal. ¿Son periodistas ustedes? No, somos youtubers. Un canal en YouTube que tenemos independiente, no es nada. Sí. Pues entonces yo puedo salir por la televisión con esta pregunta que usted me hizo. No, la televisión no, porque no somos de la televisión. Es por YouTube. Por YouTube. Ya, y gracias. Gracias. Bueno, ya son acá las 2:42 del mediodía, pero ya tenemos que irnos porque si esperamos un poquito más, puede que no cojamos Tenemos que ir transporte. recogiendo ya las cosas porque si esperamos un poquito más, el transporte se nos pone malo y después Ay, pero no le dijimos a los suscriptores con quién dejamos las cosas. la dejamos con la persona con la que tú estabas hablando en la playa, ya. que era un conocido tuyo, bueno, con esa persona. Sí. Ese muchacho nos dijo, bueno, miren, dejen las cosas acá y ya. Menos Sin mal, ningún si tipo no. de problema. Pero si no, hubiéramos tenido que traer mochila, todo eso para acá. Y no, menos mal que no. Exacto. Ya Luis se dio su último chapuzón. Y ya no podemos ir. Bueno, ya vamos saliendo acá de la playa. Ahora vamos a ver qué ofertas hay para poder salir de aquí. ¿Qué Porque una ofertas? cosa, obviamente, porque Oferta de transporte. oferta de transporte, porque uno viene aquí y ya muy fácil, pero para salir tampoco es. No, porque si uno sale temprano, normalmente se encuentra un pis y corre ahí esperándote, así que Sí, ahí yo estoy viendo varios, o sea, pero tú sabes que creo que hay que esperar que se llene para eso poder sí. salir. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que esto arranque para podernos ir. Porque arranque si no, que se llene. Sí, que se llene. Ahí de nuevo. Ahora lo que. De nuevo no. De nuevo no, porque tú sabes que somos en blanco y negro. A él le encanta poner todo eso en blanco y negro. Ya esto arrancó. Ya arrancó, ya nos vamos, nos fuimos. Pero fíjate, no arrancó con todo el mundo adentro. No, El carro está medio vacío. no. Hay algunas Exacto. personas, pero no tanto. Mira, fíjate que si esto es un lugar donde viven, bueno, personas, obviamente, que hay una farmacia ahí, ¿ven? Una farmacia que no tiene medicamentos, pero una farmacia. Porque todo esto es un pueblo y realmente las personas que viven acá tienen que transportarse de aquí a Santiago y con el mismo precio que nosotros estamos cogiendo ahora y lo tomamos por la mañana en ese mismo precio, que se te va, yo creo que en 3 días se te va el salario completo. Entre ida y vuelta tienes que coger guagua y las guaguas ni pasan. Entonces ahí te das cuenta de que la gente a veces hace sacrificio por transportarse de un lugar a otro y trabajar, porque ellos lo hacen por trabajar. No me paraba por ahí. Ya, llegamos. Bueno, parece que la felicidad se acabó porque ya nos dejamos de estar en la playa para venir para No, la pero casa. volvimos a la normalidad. Ahora uno tiene que tener la expectativa de que uno va a tener corriente cuando llega a la casa y uno puede hacer las cosas porque hay que cocinar y hay que hacer otras cositas. Exacto, ya estamos ya pensando en modo casa. En modo tenemos que comer por la noche, tenemos que cocinar. Ahora tenemos que comprar un picadillo. Y allá fuimos, señores, a buscar el picadillo porque esta noche había que comer. Un picadillito a 4.30 y ya cuando lleguemos a la casa ya lo hacemos porque eso es algo rápido. Ay, hogar, dulce hogar. Qué rico. Ay, bueno, es que eso es normal. Es decir, no hay corriente. Eso es algo típico. Ya no podemos decir ni sorprendernos ya con nada de eso. La vista, a la gente le encanta. Yo tenía un deseo de llegar, déjame quitarme las gafas.
para bañarme y quitarme esta sal de encima. Padrino, quítame esta sal. Dile que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quítame esta sal de encima. Entonces, señores, ya nosotros vamos a bañarnos, vamos a encender el carbón. No, cocinar no. Cocinar es prender el hornilla y cocinar. Nosotros vamos a prender carbón. Entonces, yo espero que ustedes hayan entendido la razón por la cual hoy día es difícil ir a la playa, recrearse. Cualquier actividad que sea recreativa en este país ha quedado privatizada para el que tenga dinero. Y hoy en Cuba son muy pocas las personas que tienen dinero. Por lo tanto, con un salario no te alcanza para ir a la playa, venir, consumir. Mucho menos. Y también que si vas en pareja, ¿quién te asegura que no te vayan a robar? Entonces nosotros esperamos que ustedes hayan gozado, que se la hayan pasado bien, Que se hayan divertido, exacto. porque realmente es una experiencia que nosotros queríamos Compartir con ustedes. queríamos Así compartir. que, Entonces, nada, si ustedes llegaron hasta acá, comenten una palabra que es playa. playa. Claro, que más palabra playa. Para saber que ustedes son de la gente fiel que lleva al final, que están ahí con nosotros en todos los videos. Entonces, comenten ahí debajo. Comenten, den like y suscríbanse al canal, que es muy importante. Revisa, porque a lo mejor tú piensas que estás suscrito, pero a lo mejor no te has suscribido. ¿Suscribido o suscrito? Suscrito. Bueno, suscrito. Entonces, nada, sin más, nos vemos en un próximo video.